Epigenética es un área de la medicina moderna que estudia el entorno que afecta a tu genética interior. Qué interesante, o sea, ni siquiera entendemos nuestro mapa genético para saber cuál es nuestra kriptonita. La gente no sabe que se está colocando un químico que se llama oxibenzona, derivado del petróleo, en la piel, y lo usamos los tres desde que tenemos 6 o 7 años en un filtro solar que mi mamá nos quería proteger con filtro solar. Y la oxibenzona es el principal disruptor endocrino que hay hoy demostrado con estudios clínicos. Incluso hay estudios que hemos hecho en México con mamás dando de lactar, en la leche hay oxibenzona. Entonces ese punto es cuántos tóxicos la gente tiene en la casa que desconoce. Tú hablas mucho de longevidad y es algo que creo que engloba el propósito de la vida, ¿no? Tener una vida más larga, feliz, más tranquila, cuidando los hábitos. ¿Y cuál es la misión? ¿En qué están trabajando ahora? Somos una comunidad de profesionales que nos hemos unido en una plataforma para ayudar. Esto nació en plena pandemia, como una idea de cómo ayudamos a la gente si no pueden ir al médico. Claro. Todo lo que hacemos son dos frentes. Uno es atender personas que quieran prevenir el desarrollo de enfermedad o revertirla. Nos enfocamos mucho en temas metabólicos. Dependen del metabolismo hoy, no dependen de la genética, dependen de los hábitos. La otra fase es académica, trabajo para comunidades que están despiertas y que quieren aprender. Y arrancamos un capítulo más de nuestro querido podcast, Fuera de la Caja. Ya tenemos muchos capítulos, siempre entrevistando gente que tiene cosas muy importantes que decir. Ya pronto va a salir un capítulo buenísimo, también hemos compartido con un experto en el mundo de las ONGs. Y ahora vamos a hablar de salud, que era un tema que nos estaba quedando pendiente. Y bueno, acá con mi partner como siempre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahí entrando a la semana loca de ruido electoral. Que a veces no sé si a veces hay que alimentarse bien, pero también del intelecto. He visto a mucho ruido en el mercado. Feliz por ahí saltando en una pata. Él es una pieza más en el ajedrez. Yo creo que en general como cultura estamos en un pico raro, ¿no? Sobre todo con la muerte de Kirk, ayer este activista que me dio algo de pena. Sí, no por su punto de vista, porque todo el mundo tiene derecho a tener gusto por algún color, pero sí por la falta de tolerancia y que lleguemos a esos extremos, ¿no? De tenernos que pasarnos por las leyes, sobre todo divinas y naturales, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo sientes el mercado? Bueno, para mí el mercado está compungido, como todo emprendedor, estamos primeros en la línea de batalla. No estoy muy contento. Se está desplomando el dólar. No, año político es así, todo se seca, las empresas se ponen más timoratas, guardan presupuestos, marketing, innovación y todas estas cosas intangibles. Se frena un poco. Pierden terreno, pierden presupuesto. No hay cómo reinventarse. Y sobre todo vivimos un país informal, lo cual lo que hace es beneficia más al informal y al que vende commodities, ¿no? Al que vende papa, al que vende fruta. O sea, bueno, hay dinero en el mercado. Hay dinero, eso sí. Lo que no sé si se está premiando al que trabaja más. Qué buena. Bueno, Luis, te cuento un poco. Ya conozco hace ya bastante tiempo, diría unos años, a nuestro invitado. He tenido entrevistas personales también para ver temas de salud con él y te diría que es un experto, tiene una manera de hacer medicina que ya nos va a contar, que no es la medicina convencional en realidad, pero que tiene mucho aval científico, tiene mucha validez y creo que es un estilo de vida. Vamos a hablar mucho de hábitos el día de hoy. Así que te presento a nuestro invitado, Héctor Romero. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá. Compartir conocimiento siempre es una bendición. El conocimiento abre la evolución del ser humano. Gracias por la invitación, Luis. Gusto en conocerte. Igual. Héctor, tú tienes una trayectoria en el mundo de la salud, si no me equivoco, más de 25 años. Sí, tengo 35, empecé a los... Mentiras. Tengo 52 años. Empecé muy joven, a los 25 años ya trabajaba. Realmente desde los 19 empecé a trabajar en el sector salud en Colombia. Y trabajé en cargos muy básicos abajo y con el tiempo me enamoré de todo el concepto que hay detrás de la medicina, la tecnología. Soy experto en tecnología médica, he estudiado epigenética, me he desarrollado en muchos ámbitos que permiten ver de una forma integral hoy la salud de las personas. Y en esa trayectoria tú fundaste acá unos laboratorios que se llamaban CIMEDIC, ¿no es cierto? Sí, CIMEDIC es un hijo maravilloso que tuvimos, hoy está en manos de otro padre, pero estuvimos ahí 22 años liderando atención de personas, más de 1 millón de peruanos atendimos en esa compañía, dirigí la compañía 22 años hacíamos muchos estudios de investigación, que eso es básicamente ver cómo apoyamos a que la gente entienda el origen de la enfermedad.
Y si cuando la gente entiende el origen de la enfermedad es más fácil que entre en el modo de curarse. A veces el paciente está esperando un milagro a través de una pastilla. Claro. Las pastillas literalmente no son el milagro para cuidarse. Tiene que ver con nuestra genética, nuestros hábitos. Yo soy el preguntón como niño, disculpa la ignorancia. ¿Qué es epigenética? Bueno, epigenética es un área de la medicina moderna. Tiene tan solo 82 años. De pronto para nosotros 82 años puede ser mucho tiempo, Luis. Pero realmente 80 años en la medicina es muy poco. Recién estamos entendiendo el efecto de la vacuna de la varicela, por ejemplo, la varicela, sarampión. Ahora sabemos que el herpes zóster de los abuelitos tiene que ver con estas vacunas. Oh, Recién ahora, han pasado cerca Claro. de 70 años. Entonces, epigenética es un área de la medicina que estudia el entorno que afecta a tu genética interior. Una cosa es tu genética, otra cosa es la epigenética, como su nombre indica en latín, epi, como arriba de, como epicentro. arriba de, exacto. El epicentro es la genética. La genética es el color de tu pelo, Ujú. el color de tus ojos, la estatura, el color de la piel, pero la gente ve la genética allí. La genética está a nivel interior. Tus células tienen ADN y en el ADN tenemos más de 24.000 pares de genes que heredaste de tus ancestros. Esa es tu genética. ¿Qué haces tú con tu vida para afectar esa genética? Es lo que llamamos epigenética. Qué interesante. O sea, ni siquiera entendemos nuestro mapa genético para saber cuál es nuestra kriptonita, por De decirlo así. acuerdo, hace muy bien. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Claro. ¿Hace cuánto tiempo tú empezaste a investigar más sobre epigenética y qué te ha cautivado? ¿Cómo te has enamorado de la epigenética? Bueno, 2012 pasaron muchas cosas maravillosas en mi vida. Una vez que yo venía de un ritmo, yo el colombiano que no baila apretado y que no toma aguardiente, no es colombiano. Entonces, en mi cultura, pues yo nací con ciertas tradiciones familiares, culturales que vienen en el mapa genético de cualquier persona. Colombiano, hablo yo. En el 2012 me enfermé terriblemente, tenía sobrepeso, obesidad, fumaba, tomaba alcohol de forma recurrente y empecé a vivir procesos complicados en mi salud, aún trabajando en investigación clínica. En casa de herrero. Cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Bueno, estoy hablando ya hace ya unos buenos años. Y ahí tomé conciencia y me tocó ir al mundo clínico ya como paciente y empecé a darme cuenta que la forma que me estaban abordando la enfermedad para mí no tenía sentido. Y ahí empecé a indagar por otras formas y empecé un camino maravilloso. Recién ahí empecé a estudiar principios de epigenética, empecé a estudiar longevidad celular, por qué me estaba intoxicando. Entendí que mi genética de predisposición, o sea, que las enfermedades que hay en mis padres, en mi madre y en sus familias, yo las estaba repitiendo. Y ahí hay un primer principio, ¿no? Pensar que uno hereda la enfermedad de la familia. Uno hereda la costumbre. Uno ¿no? hereda los hábitos que activan la enfermedad. Claro. Eso es la epigenética. La genética es que yo soy el resultado de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. 16 más 8 más 4 más 2, 30, yo soy el 31. Claro. Lo más fuerte de esa generación está en mi genética, pero lo más débil de esos 30 también está en mi genética. Eso se llaman genes de predisposición. Sergio tiene sus genes de predisposición, Luis tiene sus genes de predisposición, que es la kriptonita que tú dijiste Claro. ahora, pero que desconocemos. Un primer O sea, factor todos es- tenemos en pasivos, o sea, desactivados. Claro, están allí. Y si yo decido tomar hábitos que activan esa kriptonita, pues yo vuelvo a repetir la enfermedad familiar. Ese es el mundo de la epigenética. ¿Qué factores externos? Lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. Pero ¿qué factores externos están haciendo que yo active predisposiciones que están en mi familia? Las enfermedades que nos toca en estos tiempos, tú dices que todas estas tienen una relación con toda nuestra línea, digamos, ancestral. Sí, de hecho ese ejemplo del 2, 4, 8, 16 aplica para cualquier persona que nos escuche. Revisen en su familia cuáles son las enfermedades más repetitivas que van de generación en generación. Hay gente que dice, ayer vi un señor que me dijo, bueno, estoy acá porque ya me tocaba, mi abuelo fue diabético, mi papá fue diabético, entonces bueno, yo estaba esperando que ya... No. Revisemos tus indicadores, tiene resistencia a la insulina, tiene un montón. Yo dije, oye, espérame, ¿cuáles son los factores por los cuales se genera esta enfermedad? O es alcohol, o es grasas, o es carbohidratos. ¿De qué está hecha la refrigeradora de tu casa, más bien? Y ahí me dijo,
Yo pensé que era, le dije, si tú te hubieras ido por otra línea de alimentos, posiblemente no hubieras activado los genes de esa predisposición. Eso es la epigenética. Esa pregunta que tú haces es muy interesante. Hace 200 años nos moríamos de tuberculosis, de lepra, de sarampión, posiblemente de varicela. Hoy nos estamos muriendo de infarto de miocardio, nos estamos muriendo de diabetes, de cáncer. ¿Cuántas de las que te estoy nombrando son contagiosas? Ninguna. Todas Son costumbrismos. las anteriores eran altamente contagiosas. Claro. Quiere decir que somos nosotros mismos los que estamos produciendo las enfermedades. Claro. Y eso tiene que ver con los últimos 200 años de la industria que hay de alimentos ultraprocesados. Cuando se industrializó todo y nos peleamos con la naturaleza. Tenemos que hablar eso te iba a decir, porque, o sea, ¿qué tanto se está hablando de epigenética dentro del mundo de la medicina tradicional? ¿Qué tanto se habla de estas formas nuevas de hacer esa revisión genética para ver cómo está mi mapa? Muy buena pregunta, Sergio. Yo acabo de llegar de Europa de un plan académico en el que estaba ya participando, ayudando, enseñando y aprendiendo, en Madrid y en Barcelona. En Europa ya hay indicadores muy claros de cómo evitar que las personas lleguen a tóxicos invisibles que tienen en su casa. Entonces ya la gente, no es solamente ahora qué como, si estoy comiendo orgánico, si me estoy cuidando, si duermo bien, si dejé el cigarrillo, no solamente eso, sino que ahora tengo que ser consciente de qué me pongo en las axilas cuando me pongo un desodorante, qué le estoy dando al niño. Ahora todos los colorantes, hay uno muy preocupante que se llama tartrazina, que está asociado a la hiperactividad cerebral. Pero ahora todos los niños, no sé si te has dado cuenta, hay un incremento en el famoso síndrome de hiperactividad cerebral. Pero nadie se preocupa por ver si es lo que tiene niños un exceso de azúcar o estos químicos dentro de su cuerpo generando alteraciones. Allá ya hay una línea muy marcada de investigación hacia eso. De este lado del mundo, que es el trabajo que nos toca hacer, porque evidentemente nos llevan unos 500 años de ventaja. Sí, los japoneses más todavía. Y los japoneses más, y los chinos más. Tú vas a la medicina tradicional china, nos llevan 3.000 años. Wow. Entonces, de este lado del mundo hay muchos retos frente a la epigenética. Yo diría que tenemos 9 o 10 años en América, en Latinoamérica, hablando de epigenética. Somos muy pocas las personas que nos metemos en ese mundo. Y te digo que esto es una gran tendencia maravillosa porque la gente está también tomando conciencia. Ahora vemos gente más despierta. Incluso amigos nuestros de la industria, los mismos médicos que dicen, Héctor, le dimos este medicamento, le dimos esto, ya no sé qué hacer con el paciente. Claro. Entonces los llevamos al mundo de, revisemos qué tóxicos tiene el paciente. Ya hay médicos que te mandan a un consultorio 2 cuadras atrás porque ya no pueden más. Hay médicos que están buscando hay los buenos caminos. y los malos, sí. Sí. No hay médicos malos, yo creo que es el sistema. Ajá. Los médicos todos tienen una buena intención. Una buena vocación de servicio, sí, el ¿no? que está metido aquí es porque le gusta ayudar. Claro. Creo que es el modelo educativo en el que se han creado. Yo me creé en un modelo tradicional, investigación clínica, formatear, investigar, pero Sergio, ¿qué sentido tiene todos los días investigar lo mismo y ver que todos los días hay cáncer de mama, mamografía, laboratorio clínico, resistencia a la insulina, todos los días resistencia a la insulina, diabéticos, ya sabemos que la tecnología los diagnostica, pero nadie está trabajando en cómo rompemos que eso se siga generando. Hay una fábrica de enfermedades. Es que el verdadero producto que produce esto es la ignorancia. Mira, estamos en el país donde la leche Gloria no es leche, el Sublime no es chocolate, ¿no? Me alegra mucho que tú lo digas. Yo no le debo nada a nadie, no trabajo para nadie. Pero es la verdad, o sea, y si nosotros no entendemos, y hay gente que discute por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más raro, no? Eso es como... Son paradigmas. Había un trabajo muy psicológico, psicosocial tan fuerte que la industria nos hizo creer. ¿Te levantaste hoy a las 5 de la mañana, Luis? Sí, claro. Sí. ¿Tú? No, yo no. Tú no. Entonces tú hoy no recibes la bendición de Dios. Porque el que madruga, Dios le ayuda. Eso es un paradigma. Lo que acabo de decir, la gente lo interpreta como... ¿Qué es un paradigma? No, para la gente que nos escucha. Son principios que toma la población como hechos reales que no tienen fundamento científico. Entonces Sergio puede decir, ay no, entonces mañana sí madrugo. Pero Dios nos ayuda a todos. Claro. Madrugues todos somos hijos de Dios y todos tenemos pero otro hay un turno. paradigma de que si no tomas leche,
no van a crecer tus hijos para que no te digan chato. El bendito marketing, duro, el bendito marketing. Eso es un paradigma. Y no tenemos pensamiento crítico también, no lo tenemos entrenado. El latino no tiene compresión lectora, no leemos ni lo que tomamos por detrás, nos da flojera, ¿no? Pero si el chisme es del mismo tamaño de la letra, lo lees todito, ¿no? O sea, si el futbolista sale con letras chiquitas, te sabe la formación. Pero lo que te metes al cuerpo no lo lees. Bueno, lo desconocemos. Tenemos una entrevista que hemos hecho, que todavía no sale, pero hubo una parte interesante, ¿te acuerdas, Luis, de lo que comentó de la anemia? Cómo ha evolucionado, cómo no mejora la cifra y todo lo grave que produce en los niños a partir de su crecimiento, su aprendizaje y todo eso, ¿no? Y ahí hacia eso te quería ir, ¿no? Está bueno hablar como que del tema, pero me preguntaba yo, ¿cómo se empieza en ese estilo de vida? ¿Cómo una persona, digamos, clase media, puede empezar a explorar este mundo y a tener una vida mejor? Yo tengo 3 principios que le enseño a todos nuestros pacientes. Bueno, nosotros hacemos programas para hacer que una persona pueda revertir o prevenir el desarrollo de enfermedad. Significa eso que si Luis me dice, oye Héctor, en mi familia hay antecedentes de cerebrovascular, de accidentes cerebrales, porque hay sobrepeso y yo no quiero vivir eso. Entonces vamos a Luis, le hacemos unas pruebas, le orientamos y le hacemos un programa de acompañamiento para que su cuerpo se resetee y empiece de nuevo. Pero si Pedro, que es un ejemplo tácito, nos dice, yo ya estoy entrando en la diabetes, me dieron este diagnóstico, entramos a analizar a Pedro, vemos qué está haciendo en su vida, lo reseteamos, lo desintoxicamos y buscamos la forma de que vuelva a recuperar su vida. Pero el reto más difícil es el pensamiento del ser humano, porque vivimos con esos hábitos desde que somos niños. ¿Cuáles son los 3 principios? Primero, que la gente aprenda a que sí somos el resultado de la genética de nuestros ancestros. Por lo tanto, si yo sé de qué se murió mi bisabuelo, de qué se murió mi bisabuela, de qué están enfermos mis abuelos, de qué están enfermos mis padres, ahí ya tienes el estudio de genética simple, puntual y económico gratis para que tú sepas qué está en tu genética. Entonces, si yo ya sé que en mi familia hay antecedentes de diabetes, ¿qué hago tomando gaseosa? Claro. Si yo ya sé que en mi familia hay antecedentes de cáncer de pulmón, bueno, decide tú si quieres seguir fumando. Hay un primer paso. El segundo paso es que la gente tome conciencia. El papá de la medicina es el doctor Hipócrates. 475 años antes de Cristo dijo 2 grandes principios: que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. En esa época no había fábrica de salchichas, claro, ni había fábrica de Coca-Cola. El problema era el león que no te coma. El problema era correr para que el león. Entonces, el segundo principio de este doctor es, que es maravilloso, porque es que estamos volviendo a lo esencial, a lo orgánico, estamos de repente volviendo. Yo ahora en Barcelona vi que los edificios se venden ahora con un huerto arriba. Claro. Y cada apartamento tiene que generar sus propias verduras. Y, ¡wow! ¡Qué bueno! Alucinante! Nos llevan 500 años. Sí. Bueno, segundo principio, que el paciente sea consciente de las razones por las cuales se enfermó. Oye, ven acá, ayer vi un señor, ayúdeme por favor, es que me entrega una hoja, dice enfisema pulmonar. Digo, señor, no lo puedo ayudar. Yo sí lo puedo ayudar, quiero llevarlo a la reflexión. Y me dice, pero ¿por qué no? Porque usted no quiere vivir. ¿Y por qué no? Porque usted huele a cigarrillo. Si usted ya tiene un cuadro de enfisema pulmonar, está próximo y en su genética hay cáncer de pulmón, y viene oliendo a cigarrillo, usted no quiere vivir. Entonces ahí entra el concepto del pensamiento del ser humano. Normalmente, Luis lo dijo ahora, extra conversación, normalmente la gente toma conciencia cuando estamos en el punto más crítico. La gente va al odontólogo cuando le duele la muela. La señora va al médico cuando la vena varice se revienta. No valoriza la prevención, pues. Entonces la prevención tiene que ver con la epigenética. ¿Qué factores hay a tu alrededor que no te has dado cuenta? Y el último punto tiene que ver con nuestra vida moderna, Sergio. Cumplimos 200 años la industria farmacéutica cumplió 200 años este año. Y la industria de alimentos ultraprocesados cumplió 200 años. Qué curioso, ¿no? Cumplió 200 años este año. La gente no sabe que se está colocando un químico que se llama oxibenzona, derivado del petróleo, en la piel, y lo usamos los 3 desde que tenemos 6 o 7 años en un filtro solar que mi mamá nos quería proteger con filtro solar. Y la oxibenzona es el principal disruptor endocrino que hay hoy demostrado con estudios clínicos,
Incluso hay estudios que hemos hecho en México con mamás dando de lactar, en la leche hay oxibenzona. ¡Wow! ¿A qué punto hemos llegado? Entonces ese punto es cuántos tóxicos la gente tiene en la casa que desconoce. Yo he hecho un estudio de más de 360 tóxicos invisibles que nos están matando. Están adentro de la casa, pero nadie habla de eso, porque ahí están un montón de industrias también. Está un poco politizado también, ¿no? Porque he visto que en Estados Unidos ya le declararon la guerra contra el autismo y hablaron del producto que nos tomamos para la gripe, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Qué peligroso. Bueno, todo exceso es malo, ¿no? Luis es el que pone los temas críticos. Los temas álgidos. Pero acabas de decir algo crítico maravilloso. El nuevo secretario de Salud en Estados Unidos, que es el nieto de John F. Kennedy asesinado, el presidente asesinado, él se llama Robert Kennedy, que es el comisionado de salud, como el ministro de salud de Estados Unidos, para que la gente lo entienda, ya colocó barreras muy... Él ha sido... Tiene más de 40 años peleando contra el mundo farmacéutico. Es un activista, ¿no? Contra las industrias de alimentos ultraprocesados, y ya ha generado un montón de movimientos interesantes a nivel de leyes y de normas. Claro. Ya se está exigiendo que ciertas gaseosas famosas de Estados Unidos tienen que cambiar sus generadores de azúcar. Ya se prohibió oficialmente, ningún médico puede obligar a nadie a ponerse la vacuna del COVID, que ahora era... ya fue un decreto que salió hace 3 o 4 semanas, pero esos cambios surgen en base a también analizar, oiga, ¿qué está generando enfermedad? Oiga, ¿por qué la tecnología avanza a pasos agigantados? Claro. Y la gente no se cura. Cada vez hay más enfermos, más cáncer, más diabetes, más hipertensión, más enfermedades. Lo único que no avanza es la educación, los mismos pupitres también, ¿no? Sí, eso es clave. La educación, lo que estamos haciendo aquí es educación. Yo una consulta, este señor Kennedy lo he visto tomando azul de metileno. ¿Quieres hablar de eso? Si se puede, me gustaría sacarme la duda porque, a ver, yo soy una persona, he sido muy deportista, pero soy el clásico perfil para que yo sea el hámster, ¿no? Yo he sido deportista de niño, he sido casi alcohólico, he tomado como un animal social, he fumado. O sea, yo soy un maratonista, lo que hacía hasta el fondo. Nunca entré a drogas, pero digamos que mi equilibrio fue el deporte. ¿Cuál es mi perfil psicológico? Yo no tomo pastillas. Soy de los que aguanta el dolor hasta el final y he tomado ya porque me fui a la clínica por emergencias, pero no soy de sentir un resfrío y tomarme una marca de pastillas para que me pase. Soy de meterme al mar, soy maravilloso, de hacer deporte, ir mal al deporte, que a veces es un poco peligroso. Pero tengo mucho pensamiento crítico y mi forma de pensar es que los dos extremos son malos. Siempre hay que buscar un equilibrio. No todo es verdad y no todo es mentira. Entonces, cuando veo estas cosas haciéndolas por un hombre mayor que está peleando un activismo, no creo que azul de metileno, que no cuesta nada, le esté pagando por salir con una copa de azul de metileno en un avión, ¿no? En una zona business, ¿no? Eso es lo que me genera una duda. Hay muchos principios activos que tiene la naturaleza. Voy a responderlo de la forma más correcta y prudente posible. Pero hay muchos principios activos que tiene la naturaleza que están presentes en el mundo fitobotánico. El origen, para los que somos un poco, yo tengo 52 años, yo no me siento, yo hoy tengo 35 años en mi mente. Ah, perfecto. Desde ese momento me quedé ahí, cuando decidí cambiar mi salud, cambiar mis hábitos y replantearme todo lo que estaba haciendo. Dentro de todo lo que he estudiado, gracias a un gran médico peruano que se llama el doctor Sacha Barrios, él me conectó con todo el mundo de medicina de Oriente y terminé viendo temas de herbolaria china. Y empecé a darme cuenta que habían principios activos de la naturaleza que están presentes en los principios activos que hay en ciertos medicamentos. Okay. Querría decir, investigando, para la época de 1700, 1800, que todavía no teníamos pastillitas, de hecho acá en Perú es maravilloso porque se siguen llamando boticas, lo que había en las boticas, claro, es del mundo fitobotánico. Yo ibas al médico y decían, a ver señora, ¿qué tiene? Señor, usted parece que tiene problema en el hígado, está tomando mucho vino, deje de tomar tanto alcohol porque tiene el hígado graso. No habían ecógrafos, no había la tecnología, era con una corneta, era con medir sintomatología y le daban al paciente principio activo del boldo, con una orden que iba al boticario, ibas al boticario, te entregaban la dosis. 200 gramos de boldo para que hicieras un principio activo en tu casa. Casi chamánico. Sí, de allí yo conozco acá en Perú personas, chamanes que tienen unas habilidades, pero es el conocimiento de lo que hacen esas plantas en sus principios activos
aún bajo el desconocimiento de la ciencia que hay. La fitobotánica se convirtió para 1800 en la época de curar a las personas y de un momento a otro desaparece, que ya sabemos por qué desapareció, Claro. y apareció todo el mundo en pastillas procesadas. Y a partir de ahí se determinó que todo lo que no tuviera un estudio clínico no servía. Entonces, esa pregunta que tú haces, hay muchos, la gente no sabe que el ajo es una planta sagrada en la China, el limón es un Claro. producto, Ni siquiera saben lo que es ácido alcalino la gente, ¿no? la acidez y la alcalinidad de nuestro cuerpo determinan la función correcta de las células. Meterse al mar es darle equilibrio al pH de las células, tomar el sol, que nos han satanizado al sol. Andar sin como- zapatos. Lo que pasa es que al sol hay que sacarle callo. Yo soy pirano, soy del norte. Yo Muy nunca bien. usé una gorra y nunca me eché bloqueador tampoco. Pero las abuelas te decían, media horita hoy día, 45 muy minutos bien. mañana, 1 hora de aquí, y luego te la pasabas todo el verano de 8 a 6 de la tarde metido en el mar y Metido no en te el mar. pasaba De nada. acuerdo, pues en la época de los romanos, querido Luis, no había habían bloqueador toldos. solar y no había cáncer de piel. Entonces, Claro. ¿cómo hacían los romanos? Sí, pero no hay lógica, no, No, hemos o sea, hecho se ingeniería llama callo inversa. solar, hay que Claro. hacer callo Claro. solar. De hecho, dime. Otra cosa de la que tú hablas mucho es de la microbiota. No quisiera dejar pasar ese tema Ok. porque también le dicen el segundo cerebro. Cuéntanos un poco más sobre eso. La microbiota se llama el segundo cerebro, básicamente. Porque aquí en nuestro cerebro, aquí atrás, el bulbo raquídeo aquí atrás, Ujú. y de ahí nace el nervio más importante que tiene nuestro sistema nervioso, que se llama el nervio vago. El nervio vago termina en millones de terminaciones nerviosas, exactamente donde está la microbiota. Mm. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un lugar donde viven microorganismos. La microbiota está hecha de lo que has comido en los últimos 7 a 10 años. Ah, Entonces esa microbiota alberga animalitos. Luis tiene 36.000 millones de células en su cuerpo, pero tiene 110.000 millones de microorganismos en el cuerpo. O sea que tenemos más microorganismos que células. Nuestro Claro. origen es microbiano, no es el mono pasó por ahí. Nuestro origen es microbiano. La primera microbiota que tenemos, Sergio, es la que tenemos cuando pasamos por el conducto vaginal de mamá en el parto natural. Ujú. Por eso los niños que nacen en cesárea, que acá en Perú eso ya es una Por eso el autismo. estandarizada, tiene que ver con niños que tienen bajo sistema de defensas, porque su microbiota normalmente aparece después por otros factores, no la que le debe dar la inmunidad de mamá. ok. Ok, entonces esa microbiota entra y va al intestino delgado, ahí es donde está, y ahí viven virus, bacterias, hongos, arqueas, patógenos y parásitos. Los únicos que no deben vivir ahí son los parásitos. Todos esos animalitos que acabo de nombrar hacen parte de la microbiota y allí también se construyen todos los anticuerpos de nuestro cuerpo, es decir, el sistema de defensas. Ahora voy a decir en cristiano para la gente que nos está escuchando. Ahí en la microbiota tenemos policías, ladrones y secuestradores, bomberos, ejército, todos Fuerza los aérea. anticuerpos. Todo el tablero ajedrez completo. Ahí está todo. Buenos y malos, entre comillas, buenos y malos. Equilibrio. Debe ser un equilibrio. Pero ¿qué pasa, Sergio, si tu microbiota está llena? Por ejemplo, en la microbiota hay una familia que se llaman los firmicutes, ¿Ya? y esos firmicutes viven de los fermentados. Entonces, si tú y yo hemos tomado mucha cerveza en la universidad, en la adolescencia, en la preadolescencia, mucha cerveza, pues en nuestro cuerpo, en los últimos 7 años, eso que hemos colocado hace que haya un mayor espacio de firmicutes. Entonces, si yo tengo un hábito, ¿de qué viven los firmicutes? De los De los fermentados. Claro. Entonces, como el nervio vago, que se conecta aquí con el nervio trigémino, aquí hay un nervio que se llama trigémino, se conecta acá, baja por toda la columna al lado de la médula, se termina en el sistema nervioso. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Lanza Y la- lo que te digan esos animalitos de abajo te lo van a decir por el sistema nervioso que te da ansiedad aquí en el oído. Ay, tengo unas ganas de una cerveza fría, pero ya. Una sede de la peligrosa. No sé. ¿Quién te pide la cerveza? Qué ¿Tu bueno. cuerpo? Ya. No, la microbiota. La microbiota. Entonces, literalmente, cuando tomamos muchos antibióticos, destruimos a la policía, al ejército, A todo, buenos los y malos. ladrones, se destruye todo. Nosotros no somos amigos de destruir la microbiota, sino de regularla
Porque, ¿qué necesitas? Si tú tienes que cambiar los hábitos, eso que la gente llama ansiedad, no es nada más que los animalitos de adentro que te están pidiendo lo que tú le has dado en los últimos 10 años. Claro. Eso se llama ansiedad. Ahora, ¿qué hago para que no vivan? Pues no les doy. ¿Y qué hago para que se multiplique la policía, el ejército y los bomberos? Le doy la comida que necesitan esos animalitos para que se produzcan más anticuerpos. Lo estoy explicando en cristiano para que cualquier persona lo entienda. Hasta espiritualmente se dice, no, alimento al lobo bueno y desnutro al lobo malo, ¿no? Que tenemos todo dentro. Y ese equilibrio, ojo, no estoy diciendo que los microorganismos son malos, que nos han enseñado afuera que hay que... El desbalance es malo. Hay que balancearlos, hay que tenerlos. Doc, y el hongo cándida, que tanto se habla, yo creo que captaría Sí. mucho la atención. ¿Dónde se encasilla? ¿En qué categoría está? Bueno, el hongo cumple una tarea, básicamente los hongos están alimentados una gran parte de azúcares. De hecho, las infecciones urinarias, muchas enfermedades asociadas al metabolismo tienen que ver con ese hongo. Hay que equilibrarlo, Claro. no hay que matarlo, porque lo necesitas ahí adentro en la microbiota para que cumpla otras funciones. Pero tenemos todo lo que nos han puesto en pinchazos de niños. Toda la farmacia está dentro. Sobrevive ahí. Sobrevive ahí. Sí, tenemos una farmacia interna. Entonces, y acá quería meterme un poco a Nutrigenética, que es la empresa que tú has fundado ahora, que tiene operación en Latinoamérica, en realidad, ¿no? A través de todo lo que comentas, ¿hay un tipo de programa, una forma de llevar, regular la microbiota? Porque veo que son demasiadas cosas. Igual, o sea, son varias cosas, pero imagino que hay una forma de hacerlo paso a paso, ¿no es cierto? Sí, lo primero que se hace para ayudar a una persona es entender en qué punto está su salud, ¿no? Hay mucha gente que recién se da cuenta de su salud cuando tiene el primer problema, lo que hablábamos de odontólogo, la vena. ¿Cuándo vas al médico? Cuando está ya a punto de reventar. Claro. Entonces buscamos generar conciencia. Si me están escuchando, hagan ya un análisis de sus hábitos y si sus hábitos están activando o no alguna enfermedad. Los programas de nutrigenética se fundamentan en primero medir cómo está esa persona. Entonces utilizamos algunas pruebas de laboratorio básicas, algunas muy específicas de alto nivel de sensibilidad, nada complejo, porque tenemos que hacerlo práctico para cualquier persona en cualquier clase social. Tiene que ser práctico. Medimos su estado de salud e identificamos deficiencias. Hay algo que se llama estrés celular. Cuando tus células no tienen los antioxidantes correctos para defenderte, viven en estrés. Claro. Tú y yo trabajamos, Sergio, en una obra de construcción civil. ¿Ya? Tú te encargas de mezclar cemento, tú eres una célula que hace aminoácidos. Tienes casco, coderas y botas para la construcción. Yo soy otra célula. Yo tengo que traer los aminoácidos para que tú los mezcles en la obra. Pero yo no tengo casco, ni tengo coderas, ni tengo botas de protección. Tengo que ir a cargar los bultos de los aminoácidos, pero vivo pensando a qué horas me cae un ladrillo, a qué horas me cae un martillo, a qué horas me cae algo en el pie. Entonces no trabajo en el nivel de eficiencia que debo tener. Entonces entro en modo nervioso. Y tú ya terminaste tu trabajo. Hey, Héctor, ¿qué pasó con los aminoácidos? Traiga. No, Héctor, no sirve, es muy lento. Pero es que yo no trabajo a la velocidad que debo ir. Esos son los antioxidantes del cuerpo. Las células necesitan seguridad, antioxidantes. ¿El casco qué representaría? Los antioxidantes. Antioxidantes. Catequinas, betacarotenos, carotenoides, glutatión. ¿En dónde está todo eso? En las verduras. Verduras y minerales. Ok, si yo no tengo eso, entro en estrés celular. Entonces, primer error. Si tenemos un paciente enfermo, pero no le diagnosticamos qué tipo de deficiencias tiene en el sistema inmunológico, aunque le des un montón de cosas, hay un montón de células que están medianamente trabajando y no al 100%. Por eso hablamos de inmunidad, hablamos de desintoxicación. Casi que toda la comunidad latina tenemos que desintoxicarnos. A mí me costó mucho dejar la gaseosa. La gaseosa tiene un azúcar artificial que se llama tipo 2, que es altamente adictivo, es más adictivo que la cocaína. Y esa es la razón por la cual mucha gente no puede dejar la gaseosa. Me costó mucho. Pero, ¿qué me llevó a eso? Estar en un momento de enfermedad crítico y ver que estaba recién empezando a ser papá. Dije, no puede ser que yo esté en mi vida pasando esto. Claro. Entonces, la reflexión es, ¿cómo encuentras el equilibrio antes de que llegue la enfermedad? Y lo fácil que es, por ejemplo, manipular a la población a nivel subconsciente con medicina, ahora que lo pienso. Nos ponemos conspiranoicos. Yo soy político, quiero gobernar el mundo, tengo BlackRock, soy dueño de la mayoría de las empresas alimenticias, industriales. Les doy una campaña de azúcar camuflada
Y cuando Tóxico, quiero dice. meterles una lección de miedo, que es el principal activo del mundo, les cambio azúcar por otra cosa que parece azúcar y el cuerpo entra en un tema de insulina y comienzan los ataques de pánico. Con Wow, ataque de pánico entra la muy bien lección. documentado. Sí, Luis es del equipo, es del equipo. No, lo que pasa es que yo hago ingeniería social y Claro. me enfoco mucho, no soy psicólogo, ¿no? Pero mi negocio, que es conectividad, me hace ver a la gente en tribus. Y parece mentira, cualquier humano cuando observa, que observamos muy poco, y vas viendo atributos por tribus, vas viendo comportamientos y cosas, no quedan muchas tribus. En realidad somos como pequeños drogadictos en esta vida, ¿no? Pequeños Sí, codependientes. Todos somos adictos a algo. Ajá. Sí, totalmente. Nos han hecho adictos a algo. Sí, y han aprendido a usarlo. Sí, pues yo puedo hablar de casos como, por ejemplo, vemos problemas en hombres jóvenes, 35 a 42 años, con disfunción eréctil. Me imagino. Y entonces uno empieza a decir, pero por Dios, esto debería aparecer por allá a los 60, 70 años, ¿por qué hoy? Tóxicos escondidos en su casa, jabones que se ponen en el cuerpo, cremas que utiliza, champús que tienen, deterioran la función tiroidea y la función hormonal, y a eso súmale que además este hombre puede ser un adicto a la pornografía. Claro. Y la pornografía genera un nivel de adicción tanto igual como la droga. Claro. Te permite una sobreestimulación cerebral que te Dopamina daña, al mango, ¿no? y te daña la relación correcta de la emoción, la razón y la sexualidad. Y no es que tengas un problema fisiológico, es que tu cerebro ve tanta pornografía que tu nivel de excitación lo necesita en ese punto. No, lo han Y refinado tu tanto. pareja, Claro. tu pareja no está en esa burrada que estás viendo tú. Y a la vez fea Entonces, y... como tú no estás en esa frecuencia, percibes que no hay compatibilidad. Resulta que es que tú estás ya en una sobresaturación neuronal que te lleva a un nivel de excitación solamente cuando ves eso que estabas viendo. Ahora entendemos la valorización de Instagram, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero las redes sociales, claro, nos bombardean también de contenido. Yo he visto que hay demasiado contenido explícito sexual y todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. Ya no hay cacería. Ahí sí no hay que ponerse muy Un conspiranoico. niño de 12 años ve una teta y uno tenía que ganarse la teta en la Edad Media. En la Edad Media. Bueno, tú pones cualquier palabra sexual en el Google y vas a encontrar, se calcula más o menos 1.000 millones de páginas de pornografía que son Wow. gratis. Claro. Es que todo lo que te den gratis, queridos oyentes, está hecho para que te vuelvas adicto. El O pre- vayan el- al casino, el ¿no? producto Para eres tú. Los que tienen problemas en el casino. Vayan al casino. Ay, es nuevo. Te dan entrada un bono de tanto dinero, te sientan, te dan comida, te dan alcohol, te ponen música y te apagan la luz de noche para que pienses que es de día. Te están alterando el pensamiento y tú estás ahí en la adrenalina de ganar. Es exactamente igual. Todos estamos en un mundo afuera, hay que tener la fortaleza de afrontarlo. No hay que ver esto con miedo, Ajá. sino con conocimiento. Por eso tú dijiste algo muy importante y es realmente el aprendizaje, la falta de acceso y sin al aislamiento. Y si quieres hacer deporte, búscate amigos que hagan deporte. ¿No? También Claro. creo que la contaminación social es fuerte. Somos animales sociales, no racionales, ¿no? No, si tú eres un deportista y vas con 5 amigos a hacer deporte, te conviertes en el sexto. Si tú eres andas al lado de 5 amigos borrachos, vas a ser el sexto. Literalmente somos quien que te acompaña. Dime con quién andas y te diré quién eres, Claro. que decían nuestros abuelos. Es literalmente eso. Desde la época prehistórica, el ser humano se ha asociado con los más fuertes o los más débiles. Querido Héctor, yo te quería decir algo para ir cerrando un poco con esta entrevista que ha estado excelente. Creo que hemos hablado de todo. Van a salir buenos clips de acá, Luis. Tú hablas mucho de longevidad, ¿no? Y es algo que creo que engloba el propósito de la vida, ¿no? Tener una vida más larga, feliz, más tranquila, ¿no? Cuidando los hábitos. Con nutrigenética y todas las operaciones que veo que tienes acá, en México también creo y en Colombia. Estamos en México, Colombia, Chile, Argentina. Ujú. Somos una comunidad de profesionales que nos hemos unido en una plataforma para ayudar. Esto nació en plena pandemia, Ujú. como una idea de que cómo ayudamos a la gente si no pueden ir al médico. Claro. Mm. Y así nació. ¿Y cuál es la misión que tienen? ¿En qué están trabajando ahora? Todo lo que hacemos son dos frentes. Uno es atender personas que quieran prevenir el desarrollo de enfermedad o revertirla Ujú. en fases iniciales. Nos enfocamos mucho en temas metabólicos. Todo eso que nombré de enfermedades recurrentes Ujú. dependen del metabolismo hoy, Mm. no dependen de la genética.
dependen de los hábitos, que literalmente diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, ahora hay un desfase de tiroides en las mujeres que tiene que ver con tóxicos. Ahí tenemos un equipo con el que creamos programas para ayudar. La otra fase es académica, tú sabes que yo vivo montado en un avión, Claro. dando charlas por el mundo, a donde me invitan voy. Y estoy muy vinculado con universidades, pero también hago trabajo para comunidades que están despiertas y que quieren aprender. Entonces yo, por ejemplo, ahora Despiertas, estoy... qué bueno. Sí, comunidades despiertas es gente, Suena ya muy cada bien, vez, antes claro. sonaba eso como extraño, ya la gente entiende que hay unos principios que no nos han contado. Y Claro. cuando yo empiezo a abrir esa caja de Pandora y veo, yo, hace poco vimos el caso de un niño en una charla dictándole a mamás, diciéndoles el riesgo que hay en los, por ejemplo, en los colorantes y edulcorantes que se utilizan en todas las golosinas que compras en el supermercado. Hay varios, hay uno que se llama Yellow 40, bueno, Yellow 40, hay uno que se llama tartracina, que es peligrosísimo, que hace hiperactividad cerebral, entonces hace que los niños no estén quietos. Claro. Y entonces, pero van a otro tipo de diagnósticos y entonces les dicen, no, es que el niño tiene síndrome de hiperactividad. Claro. Hay que primero Ajá. desintoxicar a un niño de azúcar, porque si lo tienes lleno de azúcar, señora, ¿y Totalmente. qué desayuna el niño? Cornflakes de Kellogg con leche. Ah, ok. Y de 11, no, pues su Inca Colita y un gansito, ¿no? Y en ese kiosco, una ¿qué más fruta. hay, no? Del ¿Qué colegio. más hay en el supermercado? Y lo que compran ellos allá y lo que nosotros mismos compramos, pero los papás no lo hacen con la mala intención, Ujú. la mala información. Entonces, creamos, por ejemplo, un libro que lanzamos hace poco en Europa, ya está en Latinoamérica, eso estaba en Colombia hablando de él. Cierto, sí vi al gobierno. Ese libro habla de cómo identificas rápidamente 350 tóxicos que están en su casa. No tienes que ser médico, es para un papá, para una mamá que identifique rápido en el aseo, en la cocina, en los implementos de aseo para limpiar el piso, en la loción que te pones en el perfume, en los productos que usas para el pelo, en lo que le compras al niño en el supermercado, ultraprocesados. Todo eso en cristiano, cómo identificarlo. Porque hoy el reto que tenemos es que hemos encontrado gente que logra revertirse y luego vemos alteraciones en su cuerpo y lo que sucede es que no sabíamos que en su cuerpo, en su casa, se consume A, B, C, D. Cuando hicimos ese inventario de la alacena, digo, oye, espérate, no, estamos aquí limpiándote y tú te estás intoxicando. Claro, otra estás vez. rehabilitando a un alcohólico con un Claro, bar adentro, ¿no? Pero la gente dice, ay, pero yo no sabía, o yo pensaba que ese que dice que ese para los ultracampeones era muy bueno para mi hijo. Desmitificando, dos preguntas rápidas. Autismo y colesterol. Wow. Uy. Bueno, el autismo tiene varias fuentes. Es un tema delicado porque tiene controversias y tiene cuadros de legalidad, ¿no? De qué se puede decir y qué no, Oh, okay. que nos autoriza los organismos O.M.S. Okay. Pero ya hay estudios clínicos del autismo donde se asocian a alteraciones genéticas, pero creadas por hábitos de sus padres en ciertos gestación. químicos que tuvieron contacto con ellos. Ah, ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ojo, que apenas... Es que hace 200 años no teníamos salchichas en la casa. Claro, ni alcohol, había- ni La agricultura. gente no sabe qué hay en las salchichas. La gente... ¿Por qué nos gustan tanto? O la gente... Hace 200 años no había el pancito ese del osito. No, salchicha es como el ricocán. ¿Entiendes? Sí, son residuos de... Esos son residuos terribles que ahora tienen colorantes y artificiales muy, muy codependientes. Pero bueno, la combinación de algunos de ellos pareciera que hacen una alteración a nivel genético y más si la mamá durante el proceso de gestación puede desarrollarlo. Sí hay una base cromosómica, que es que hay niños Claro. en estadísticas. Hay una prueba X, ¿no? que- Gen X que Hay parece. una prueba que hace una alteración en una mala combinación que se hace ahí y nace un niño con autismo. Pero hay otra parte de la investigación, de hecho ahora finalizando este año se van a publicar en Estados Unidos estudios al respecto, donde ya se ha demostrado que incluso algunas vacunas tienen que ver con esto. Ah, ok. Por eso tiene un marco legal y hasta ahí podemos hablar de eso. Del metabolismo en el colesterol, eso me encanta la pregunta porque, miren, yo tengo hoy en día en mi colesterol 276. Quiere decir que si yo voy a cualquier amigo médico endocrinólogo me va a poner a tomar estatinas, porque estoy por fuera del rango. La relación correcta, bueno, hace 60 años el colesterol se medía como tope máximo 260, 10 años después 250, 10 años después 240, hoy estamos en 200. Hay una ley que ya se frenó, gracias a Dios,
que se quería bajar como tope de referencia el pacientes que tuvieran más de 180 tienen problemas de colesterol. Eso no es verdad. Lo que hay que interpretar es la relación correcta entre el HDL y el LDL. El HDL y el LDL son carros que transportan colesterol, se procesa y se regresa el colesterol. Para que la gente lo entienda rápido, colesterol no es la grasa del chicharrón. Colesterol es que si yo consumo aguacate, palta en Perú, aceite de oliva, el principal daño de colesterolemia que hay en el mundo tiene que ver con los aceites amarillos. Los vegetales. Los aceites, entre comillas, vegetales, porque le echan la culpa al vegetal, claro, que no tiene la no tiene nada que hacer con el procesamiento. Es un químico que se utilizaba hace años en la industria de carros. Hay que ir a los vegetales, ¿no? Aceite de coco, aceite de palta, coco ghee, incluso la misma manteca de cerdo, grasa de cerdo natural, es mucho más limpia que lo que comprar ese frasco que está en un frasco amarillo de plástico. Claro. Eso es muy peligroso. Entonces, la relación del colesterol no es como tal el colesterol, sino la calidad del colesterol que la tienes. Correlación, digamos, entre bueno y malo. Entre ¿no? HDL y LDL. Entonces, si yo tengo una alta, yo tengo 276, pero de colesterol muy bueno, para que las mujeres y los hombres lo sepan, todas nuestras hormonas, incluidas las hormonas sexuales, dependen de tu nivel de colesterol. Esta es una teoría mía para no meterlos a ustedes en problemas ni a nadie. No, yo la tengo en mis exámenes. Yo tengo 420 colesterol y más de 1000 de testosterona. Por Dios. Entonces, pues, pero me estoy condenado a las estatinas que me afectan. Bueno, hay que revisar la relación que tienes entre el HDL y el LDL. Ajá. Eso sí está muy por fuera de rango, hay que Ajá. evaluarlo. Pero yo tengo mi teoría y es que desde el momento en que empezaron a bajar, estoy hablando de hace años, los indicadores de colesterol, empezaron a aumentar los porcentajes de personas con problemas de fertilidad. Uh-huh. Básicamente porque si tú no tienes colesterol en el cuerpo, no hay cómo producir hormonas sexuales. Claro. Y cada vez más, si se sigue bajando esto, se genera un caos allí en la salud. Y la vida es hormonal. un tema que hay que abordar con... Qué fuerte, ¿ah? Está para ver un programa especial de esos dos. No, es que hay muchos temas. Es vasto. Héctor, nos has dejado, pero no, tenemos que volver a invitar de todas maneras. Bueno, vamos a ir cerrando este podcastado, pero yo he estado acá aprendiendo todavía demasiada información. Voy a tener que apuntar la próxima. Siempre que hablo con Héctor pasa eso. Luis, nos vamos. ¿Qué podemos decir de este cierre, de esta entrevista? Enriquecedora y la verdad que no hay que tener miedo de ser ignorantes. Siempre hay que preguntar y correr ese riesgo, ¿no? Uno más aprende, menos sabe. Bueno, hemos estado con Héctor Romero, un experto en el mundo de la salud, de la epigenética, y te agradecemos un montón, Héctor. Algunas palabras finales. ¿Dónde te puede contactar la gente? Creo que es necesario. Bueno, yo me muevo muy bien en Instagram, ¿no? Tienes una comunidad ahí fuerte. Tengo una comunidad fuerte. Mi Instagram es HRomeroCH, Héctor Romero CH, así me encuentran. Héctor Romero CH. Incluso ahí tengo un canal privado dentro del Instagram donde hablo abiertamente de muchos temas, porque si lo haces fuera... Claro. De los que se pueden y no se pueden. Sí, allá hablo abiertamente de muchas cosas, sin ofender a nadie, no se busca... No, pegado a la atacar. Naturaleza, nada más. Yo creo que lo natural es lo más sano. Es hablar abiertamente. Y ahí también en mi página tenemos mucha información. Nutrigenética Global. Nutrigenéticaglobal.com. Ahí también tienen acceso a este libro, se los recomiendo. Eso vale menos que el pollo a la brasa que está lleno de hormonas. Entonces, cómprense ese librito que lo hicimos con mucho amor y con la intención de ayudar. No, ese libro no lo hicimos para hacernos ricos, solamente para ayudar. Excelente. Perfecto. Nos vamos. Muchas gracias, Héctor. Ha sido muy educativo y mucho agradable conocimiento. sobre todo. Gracias. Lo has explicado simple para que nuestro público lo entienda y te agradecemos enormemente. Nos vamos, Luis. Bueno, buen fin de semana, chicos. Buen A fin. cuidarse siempre y no se olviden, a cuidar la máquina, que es lo más caro que tenemos. Nos vamos. Chao.